Bienvenidos, bienvenidas a Nosotras Somos RIS, un proyecto de la plataforma Ciencia sin Sombrero para liberar la ciencia y hacerla accesible a todas las personas. Hablamos con científicas de la Red de Investigación en SIDA, una red en la que colaboran más de 400 profesionales, investigadores e investigadoras que están por todo el país. Y hoy vamos a contar la ciencia que hace nuestra invitada desde el corazón de Madrid. Hoy me quito el sombrero con Marisa Navarro. Ella es médico especialista en pediatría y es doctora en medicina. Desde 1988 trabaja como médica adjunta de pediatría en la sección de enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, como os decía, en el centro de Madrid. Además es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y también es profe de varios másters en distintas universidades y entidades. Marisa, además, y de esto vamos a hablar mucho con ella hoy, coordina la cohorte pediátrica de la Red de Investigación en SIDA que se llama CORISPE. Muy buenas noches, Marisa. Bienvenida a nuestra plataforma Ciencia sin Sombrero y gracias por acompañarnos en Nosotras Somos RIS. Hola, Débora. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros. Estamos muy contentas de tenerte porque vamos a hablar de un ámbito del que normalmente no se habla mucho en el VIH y es el ámbito de la pediatría. Tú eres una gran apasionada de la pediatría, pero yo quiero preguntarte, cuando eras pequeña, ¿soñabas ya con ser científica, con dedicarte a la investigación o esto es algo que te vino después? No, yo soñaba con ser médico y luego después en el camino de la medicina encontré el apasionante mundo de lo que es la investigación en medicina y en pediatría. ¿Pero querías ser médico, pero ya tenías claro que querías ser pediatra o todavía no lo sabías? No tenía claro que quería ser pediatra. Yo quería ser médico. Quizá la vocación me vino por mi madre, que era enfermera y siempre nos hablaba de su trabajo como enfermera y a mí eso me gustaba muchísimo y entonces yo dije, pues quiero ser médico y luego ya dentro de las especialidades que se podían elegir, pues pensé que los niños era algo muy bonito y porque me gustaba la medicina interna, me gustaba no tanto la cirugía, me gustaba más entrar en contacto con el paciente, a las enfermedades que puedan tener y dentro de eso, pues la verdad que la pediatría era una opción. Estudié para sacar la oposición del MIR y así tuve la suerte de aprobar y de poder elegir el hospital donde trabajo, que es el Hospital Gregorio Marañón, que es donde hice la residencia. O sea, así fue un poco mi trayectoria y cómo acabé dedicada a esta profesión, que es algo muy, muy bonito. Bueno, qué maravilla, Marisa. Ya nos irás contando un poco de tu experiencia como investigadora y lo que sí es que vamos a empezar con una sección que se llama Ricos de Ficción, que son malvados pero quieren financiar tu investigación. Y entonces, mira, te voy a contar. Te voy a pedir, en primer lugar, que me digas un número del 1 al 10 y vamos a elegir a un rico de ficción al que te vas a encontrar de la que llegas al Gregorio Marañón en el ascensor del edificio de maternidad y tienes 30 segundos para contarle a qué te dedicas en la investigación y conseguir que te financie un estudio que tienes muchas ganas de hacer. ¿Vale? Vale, muy bien. ¿Preparada? Sí. Venga, vamos a poner un temporizador y 30 segundos. Perdón, que se me ha olvidado decirte. Me tienes que decir un número del 1 al 10. Ah, vale. ¿El 5? ¿El 5? Vamos a ver qué rico de ficción te ha tocado. ¡Ah, Lupin! ¿Le conoces, Marisa? Tiene cara de ser así muy malvado, ¿no? Pero de tener bastante es dinero. Ladrón de guante blanco. Sí, Vale. sí, así un personaje de dibujos animados que tiene mucha pasta y a este personaje le tienes que contar en qué consiste tu investigación. Vamos a poner ese temporizador y tienes 30 segundos para contarle a Lupin a qué te dedicas. Hola, buenas tardes. Pues verás, yo soy pediatra, trabajo mi trabajo está relacionado con las enfermedades infecciosas en los niños.
Me dedico a todo lo que es la patología infecciosa pediátrica y entonces dentro de lo que podemos investigar o en lo que me gustaría que me ayudaras y me financiaras son los proyectos que llevo a cabo dentro del mundo del VIH, tanto proyectos a nivel nacional como a nivel internacional en América Latina y con otros países con los que trabajamos. Bueno, muy bien, Marisa. Muy bien, este aplauso del Nada, reconocido público es para ti. Marisa, vamos a seguir hablando sobre tu carrera científica. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la ciencia? bueno, mi primer contacto con la ciencia empieza cuando yo ya empiezo a ejercer mi carrera como médico, porque cuando uno trata con pacientes y está intentando curar o mejorar la salud de un paciente, te preguntas el por qué le está pasando todo eso y si pudieras hacer alguna cosa mejor de la que estás haciendo. Y entonces ya ahí empiezas a pensar que no es solo hacer y ser médico, sino que es necesario investigar, porque probablemente se puede hacer algo más, ¿no? Entonces yo en el Hospital Gregorio Marañón, trabajando allí ya como pediatra, conocí a los médicos, a los pediatras que llevan la corte de niños VIH y fuera del hospital, porque al final son muchos pediatras que trabajan en red, y también dentro del hospital se estaba empezando a hacer los diagnósticos de la infección pediátrica. Es cuando empezaba y estaba, bueno, la revolución de la técnica de biología molecular, las PCRs. Un niño nace con los anticuerpos de la madre y hasta ese momento nosotros le decíamos, tiene anticuerpos maternos, puede estar infectado, pero no sabíamos si tenía o no el virus. Entonces ahí conocí pues el campo del diagnóstico del VIH, la gente que se dedicaba a eso. En el hospital, pues por ejemplo, la doctora María Ángeles Muñoz con el diagnóstico de la biología molecular. Y a partir de ahí ya me fui metiendo en este mundo de investigación muy vinculada a las enfermedades infecciosas y al campo del VIH. Mm. Oye, Marisa, ¿y Sí. tu entorno qué pensó, qué te dijo cuando empezaste a contar que no solamente ibas a ser médico, sino que también querías dedicarte a la investigación científica? Es que yo creo que todo eso va un poco a poco, o sea, no lo haces de la mañana a la noche, sino que estás en un gran hospital, te rodeas de gente que se dedica también a este mundo, ¿no? No solamente al trabajo de curar al paciente. Entonces ya poco a poco vas haciendo lo que, o sea, vas un poco imitando lo que van haciendo tus mayores, tus mentores, la gente a la que admiras. Y entonces ves que puedes hacer investigación, pedir ayudas al Instituto Carlos III, trabajar en red y cuando te metes en, en las redes nacionales, pues eso te hace dar un salto al campo internacional, a Europa, a América. O Entonces sea, que yo, es como bueno, un proceso que cuando te quieres dar cuenta ya estás ahí súper metida en la claro, investigación. yo creo que Y, sí. Mm. y, Marisa, si nos tuvieras que explicar cómo es un día normal tuyo en el trabajo, porque no solamente eres investigadora, sino que además atiendes a pacientes, que en tu caso son pacientes que son niños. ¿Cómo es Mm. un día de trabajo en tu vida? Eh, pues nada, yo por todas las mañanas voy al hospital, eh, que es el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital Materno Infantil, voy andando, llego allí y lo primero que hacemos es tener una sesión clínica en el que se cuentan los niños que han ingresado, los niños que tienen, bueno, patologías, se reparten un poco los pacientes, unos pacientes los llevan unas especialidades y otros pacientes los llevan otra, y entonces dependiendo de la tarea que me toca a mí, porque me la reparto con los compañeros de la sección de infecciosas, pues me toca a lo mejor pasar la consulta pediátrica de infectología o ir a la planta a ver los niños que están ingresados o bien hacer el trabajo de la interconsulta, que es ver los pacientes que están a cargo de otros especialistas y valorar y trabajar el tratamiento y la prevención de la infección. O sea que la mayoría del tiempo a mí me lo ocupa la parte clínica y asistencial. Y luego parte del tiempo, y afortunadamente ahora, y gracias a una intensificación que se me ha concedido a través del Carlos III, pues puedo dedicar la mitad del tiempo de asistencia, no asistencia, sino investigación. Entonces, esa otra mitad de tiempo, pues es la que
estoy hablando con los médicos en otros hospitales, coordinando el grupo de trabajo que hace investigación conmigo, no sé, haciendo llamadas, ya una parte más de coordinación dentro de la parte investigadora, pero siempre muy vinculado a lo que es la clínica. Más tareas de investigación, aunque sea de gestión. Esto de la intensificación que llamabas, quiere decir que os dan permiso para no hacer tanta atención a pacientes y Eso dedicar ese tiempo que normalmente dedicabais a pacientes a investigar, ¿no? Que es además un privilegio. Sí, la intensificación es que el Carlos III da un dinero al hospital y con ese dinero se contrata a una persona para que haga la mitad de mi trabajo asistencial. Entonces yo sigo cobrando el sueldo entero y la otra persona está haciendo la asistencia mientras yo hago la investigación. Así es. Bueno, qué bien, qué bien. Sí, Pues una sí, nueva oportunidad para que hagas y sigas pudiendo hacer investigación y dedicarle sí, más tiempo a la investigación. Ahora enseguida vamos a hablar de todo lo que haces en el ámbito de investigación, que no son pocas cosas, todo lo contrario. Pero Marisa, esta plataforma se llama Ciencias sin Sombrero porque queríamos homenajear con este nombre a algunas figuras de la generación del 27 que se quitaron el sombrero, como hacía yo antes, en público para mostrar la necesidad de liberar las ideas. Ahora nosotras estamos aquí liberando la ciencia, compartiéndola con todas las personas que nos siguen y voy a invitar ahora a nuestra colaboradora Marta Mora para que nos cuente algo más de esas mujeres sin sombrero de la generación del 27 del siglo pasado. Hola, Mar. Hola, pues mirad, hoy os traigo a una mujer súper empoderada con esta frase. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. ¿Qué os parece? Bueno, power. Una auténtica sin sombrero, ¿no? No sé a quién le dedicaba esas palabras, pero bueno. No, yo tampoco. Pero bueno, hoy os vengo a hablar de Concha Méndez, que fue una escritora y una poeta de la generación del 27, una sin sombrero. Y otra de las mujeres que no fue tomada tan en serio por ser esposa de otro poeta, Manuel Alto Aguirre, también de la generación del 27, aunque ella ya escribía y publicaba mucho antes de estar casada con él. Pero otra vez nos encontramos con este problema. Pero es que además ella fue novia de Buñuel durante un montón de años. Así es como se adentra en la generación del 27 y como conoce pues a otros como Lorca, Alberti, como a Maruja Mayo y ya se convierten en grandísimos amigos. Os cuento que se educó en la Residencia de Señoritas de Madrid y así se empezó a interesar un poco por la igualdad de las mujeres y publicó obras que hoy en día la destacan como una primera autora del feminismo del siglo XX aquí en España. Quizá ella no sabía muy bien lo que significaba esta palabra por entonces, pero lo hacía. Y esto que os cuento, que escribió muchas obras poéticas, pero también escribió en diarios, escribió guiones de teatro. Bueno, era una mujer súper polivalente y súper empoderada. Polifacética. Mirad lo que digo, que ella ya desde súper joven tenía muchísima curiosidad por conocer otras culturas, así que se puso a viajar. Viajó por Argentina, Uruguay, Inglaterra, todo eso pues con 20, 19 años, ¿no? Pero luego pasó lo que les pasa a todas nuestras sin sombrero, que se tuvo que exiliar. Se fue a Francia, luego a Bélgica, a Inglaterra, a Cuba y allí finalmente acabó en México, donde murió en el 86. No sé si habéis dado cuenta que siempre hablamos de que nuestras sin sombrero volvieron todas a España, pero ella no. Así que luego escribió una memoria donde se ve reflejado pues, el perfil de la mujer súper valiente de su época, aunque no volviera a España. Oye, Mari, ¿tienes algún dato curioso sobre esta mujer? Claro, el dato curioso de la semana de Concha es que Concha y Manuel, como he dicho, se casaron vestidos de verde y en vez de ramos de flores llevaba un ramo de perejil, como eran ellos, ¿no? Y cuenta en su memoria, que hoy he contado que la escribió, que Juan Ramón Jiménez decía al salir de la iglesia a los niños, ¡viva la poesía, viva el arte!, ¿verdad? Como eran los de la generación del 27, súper pioneros. Así que casados de verde con ramo de perejil. Sí. Y el mundo por Montera. Alguna fotografía hay por ahí, si queréis buscarla.
Pues Sí, muchas sí, gracias, sí. Mar, por traernos esta historia de una nueva Sin Sombrero, una semana más, y la semana que viene volvemos con más historias. Buena semana, Mar. Hasta la Un semana que beso, viene. chao. Pues Marisa, vamos a seguir hablando de la ciencia que haces y me gustaría preguntarte, lo he anunciado al principio, eres coordinadora de la Cohorte Nacional de VIH Pediátrica de la Red de Investigación en SIDA, CORISPE. Sí. Siempre empezamos hablando desde lo más sencillo, que a la vez es lo más difícil a veces de explicar, hasta lo más complejo. Entonces, vamos a empezar contando qué es una cohorte, Marisa. Pues una cohorte es un grupo de pacientes que comparten un mismo problema o, bueno, sí, realmente una misma enfermedad, una misma patología y que se van siguiendo para ver las características y lo que les va un poco sucediendo. Una cohorte fundamentalmente es eso, es un conjunto de pacientes con la misma enfermedad. La característica principal de CORISPE en este caso es que son pacientes jóvenes, ahora te preguntaré por la edad, o sea, niños y adolescentes y pacientes que tienen VIH, ¿no? Además. Efectivamente. Sí, sí, así es. Son niños que tienen VIH en edad pediátrica o en edad de adolescentes. ¿Y de qué edades estamos hablando, más o menos, Marisa? Pues la edad es desde que nacen, pueden tener el VIH, se siguen en las unidades de pediatría, en las consultas de pediatría por pediatras, hasta que llegan a las edades de adolescentes y adultos jóvenes, porque nosotros en la corte los vemos a los pacientes hasta incluso los 18, 19, 20 años. Y después los pasamos a las consultas de los adultos, a las unidades de adultos. Hacemos un periodo de transición y lo bonito que tiene nuestra cohorte es que continuamos haciendo el seguimiento una vez que se han transferido a estas consultas de adultos. Gracias a que nuestros compañeros que trabajan en las unidades de adultos, pues en su día les preguntamos si les parecía interesante, puesto que es una cohorte única, ¿no? Date cuenta que son niños que nacen con VIH, porque la mayoría de ellos se infectan de las madres con VIH y llevan todos esos años infectados por este virus y entonces es, bueno, una cohorte especial y muy única, vaya. Claro, porque para vosotros en realidad son en muchos casos personitas a las que conocéis desde que son muy pequeñas y a las que habéis ido viendo crecer, ¿no, Marisa? Claro, claro, sí, sí. Algunos, pues eso, les hemos visto desde el primer añito de vida y les hemos visto llegar a pues, su etapa escolar, primero preescolar, escolar, adolescentes, con todo lo que supone de complejidad esa etapa. Y sí, sí, les vemos crecer y llega un momento en que les tenemos que ir explicando que están bien, que hay que pasarles a adultos y todo eso, pues les acompañamos. Es lo que llamamos crecer con VIH, acompañarles en el cuidado de esta infección que es crónica y los niños están fenomenal y luego hacer que nuestros compañeros o los equipos que los llevan en las unidades de adultos los lleven y se vinculen y no se pierdan y continúen el seguimiento allí. Sí, sí. Marisa, ¿por qué es importante que exista una cohorte como CORISPE, una cohorte de este tipo en el ámbito del VIH? Pues mira, porque el VIH pediátrico, como te comentaba, es muy especial. Lo primero porque los tratamientos, que es algo quizá lo más importante, ¿no? Los tienen que tomar desde que son muy chiquititos, porque hoy en día se sabe que el VIH tiene que recibir tratamiento desde los primeros momentos de la vida. Cuando se infecta la persona tiene que empezar a tomar ya tratamiento antirretroviral. Entonces, es importante ver el efecto que produce los tratamientos antirretrovirales en los niños, las comorbilidades que tienen, ir adaptando un poco en ellos todo esto, ¿no? Entonces, claro que sí, es una cohorte importante. Hay que ver también aspectos, por ejemplo, como luego la fertilidad, cuando las mujeres quieren quedarse embarazadas o todo el tema de la vacunación, cómo es la respuesta. Entonces, es una población diferente a la del adulto y como al final también es minoritaria, porque son menos los niños que los adultos infectados por VIH, afortunadamente, pues es importante
investigar o hacer todos los estudios a modo de corte en todos los lugares donde se están siguiendo estos niños. Sí, sí. ¿Cuántos niños y niñas participan en Corispe, Marisa? Tenemos registrados en la corte unos 1.300 niños que han Wow. vivido 1.300 niños que han vivido en España con VIH, los tenemos recogidos. Hoy en día, transferidos ya hay más de los que se están siguiendo en pediatría. Transferidos habrá unos 500 y pico, casi 600 pacientes ya están siguiéndose en las unidades de adultos. Y en pediatría nos hemos quedado ya con muy poquitos, porque afortunadamente el VIH en España, pediátrico, como no nacen niños infectados, pues nuestras consultas de pediatría ya son chicos más bien adolescentes. Tenemos algún niño que nos llega infectado de países cercanos, donde no se lleva a cabo la prevención de la transmisión de la madre al recién nacido, y esos niños pueden llegar a vivir a España. Entonces, algunos niños nuevos se incorporan en la corte, pero digamos que de 1.300 que podemos decir que hay en total, en pediatría se deben llevar, pues eso, menos de 500 y en adultos más de 500. Claro, históricamente me imagino que en Corispe os llegaban niños que tenían VIH por lo que se llamaba transmisión vertical. ¿Qué es esto de la transmisión vertical, Marisa? La transmisión vertical es la transmisión de la madre al niño. O sea, es cuando la madre transfiere el VIH a su hijo. Y esto la mayoría de las veces es intraútero o en el parto o por lactancia materna, ¿no? Eso es lo que se llama una transmisión vertical. Sí. Ahora mismo hay transmisión vertical en España, porque antes nos decías que no, ¿no? No, digamos que es muy raro, son anecdóticos los casos que pueda haber infectados, o sea, que nazcan infectados en España, naciendo en España, pues porque los protocolos de la prevención de la transmisión vertical son universales y se llevan muy bien en todos los lugares de España. Entonces, es muy raro que tener un niño infectado, a lo mejor es un embarazo no controlado, esas situaciones. Si no, digamos que se hace el diagnóstico en la embarazada de VIH, igual que a la embarazada se la mira hepatitis, sífilis, otras enfermedades, toxoplasma. Si tiene VIH se le pone tratamiento y no lo sabía, se le pone tratamiento. La mujer se queda con la carga viral indetectable, o sea, no tiene el virus replicando en su sangre y entonces ese niño nace y no nace con el VIH porque no lo transmite la madre a su niño. Entonces, tenemos como lo que se llamaría un nuevo contexto epidemiológico, que es que la realidad del VIH en los niños y en las niñas está cambiando. Ya cada vez hay menos transmisión vertical, que es una noticia claramente maravillosa. Sí. Y en este nuevo contexto, Marisa, ¿sigue siendo necesario contar con una estructura como Corispe para conocer la evolución de estos pacientes? Pues sí que es necesario, porque como recogemos todos los niños que nacen infectados o niños nuevos infectados por VIH, también podemos ver cambios que pueda haber epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? O hay nuevos tratamientos y nosotros es que somos un país afortunado, ¿no? España, pero los niños siguen naciendo con VIH fuera de España, en América Latina, en África, y allí les tenemos que ofrecer, si no se puede evitar la transmisión vertical, que se está intentando, pero que niños se pierden y niños nacen infectados, hay que intentar darles los mejores tratamientos. Entonces también eso lo podemos nosotros trabajar en nuestra corte porque tenemos mucha vinculación con cortes, como te he comentado, internacionales y se está haciendo mucho trabajo con otros países, Centroamérica, África, Guinea, Camerún. Entonces, bueno, al final nuestro conocimiento también se puede exportar, ¿no? A compañeros o a lugares donde es necesario que los niños no nazcan con VIH y si nacen con VIH porque no lo podemos evitar, pues se les dé lo mejor. Qué bonito, sí, Marisa. Claramente las científicas que estáis participando en Ciencias sin Sombrero nos estáis mostrando que al final la ciencia consiste mucho en colaborar, mucho en dar a los demás los conocimientos de los que hablabas antes. Marisa, tú además eres investigadora de un proyecto que se llama Caracterización de las nuevas infecciones VIH en adolescentes
en España. ¿En qué consiste este proyecto de investigación? Pues mira, eso es como una línea nueva de investigación porque lo que hemos empezado a ver es que hay nuevas infecciones VIH en adolescentes, ya no verticales, sino que los adolescentes están contagiándose del VIH, igual que hay un aumento de las infecciones de transmisión sexual. Y entonces el proyecto consiste en investigar las características, el por qué se están infectando los adolescentes, cuál es su aceptación de la infección, si hay estigma en ellos, qué calidad de vida tienen. Sí, entonces, si se les diagnostica tardíamente, porque no acuden pronto a hacer un screening y un diagnóstico, que a veces los adolescentes tienen muy difícil la atención sanitaria y en concreto la atención de las infecciones de transmisión sexual, digamos que es complicado porque no hay centros adaptados a ellos. Ellos también es difícil que vayan solos a pedir ayuda médica porque todavía ni son adultos, pero ya no son niños como para ir con sus padres. Y entonces esto al final es complejo y nuestro proyecto lo que intenta es ayudar a, bueno, primero caracterizar y ver estos nuevos adolescentes que se están infectando con VIH, por qué se están infectando, qué características tienen y mirar a ver si podemos poner algo de nuestro granito de arena para, bueno, que esto no suceda o apoyar en esta parte de lo que es la epidemiología del VIH. Y metodológicamente, ¿cómo se lleva a cabo ese estudio? ¿Se hace con datos de Corispe? ¿Hacéis un cuestionario aparte? ¿Cómo está funcionando? Pues está funcionando con que tenemos una colaboración con la Corte de Adultos, con CORIS. Entonces, recogemos las nuevas infecciones en menores de 20 años, 24 años, 20 años. Y desde los 12, 13, 14 años hasta, o sea, toda la adolescencia hasta la adolescencia más tardía, que es hasta los 20 años. Entonces, recogemos los datos que de niños de Corispe, o adolescentes, vaya, y los de CORIS. Y vamos viendo un poco pues cómo son desde el punto de, o sea, estos pacientes desde el punto de vista médico, carga viral, CD4, o sea, todo lo que se ve en el VIH, si hay otras coinfecciones, otras infecciones de transmisión sexual. Y luego sí, hacemos una parte muy importante con los psicólogos de la Corte. Y actualmente estamos pasando unos cuestionarios de cómo es la salud sexual en estos pacientes y vemos a ver bueno, cómo son sus conductas sexuales y cómo está funcionando en ellos toda la sexualidad y bueno, si hay algún problema, ¿sabes? O sea que esto es un poco lo que trabajamos. Luego también estamos mirando, porque hay una parte como más ya de investigación en plan virológico, de por qué subtipos o por qué tipos de VIH se están infectando, qué resistencias tienen, y luego la evolución de estos pacientes. Si, o sea, una vez que se diagnostican, en qué momento se diagnostican, si se diagnostican tarde o no, y cuando se les ponen los tratamientos, si se controlan rápidamente la carga viral, se quedan indetectables pronto, siguen vinculados al ambiente sanitario o se pierden. Todo esto es lo que estamos viendo. Bueno, qué bonito y sobre todo qué interesante y sobre todo qué rápida adaptación a esta nueva realidad que enseguida habéis identificado que estaba cambiando y habéis dicho, uy, pues esto tenemos que investigarlo nosotras también para no perdernos detalle y sobre todo para dar información para todas las necesidades que pueda haber de aquí al futuro. De todas las investigaciones en las que estáis colaborando, Marisa, hay una que a mí me parece particularmente bonita también por el momento en el que estamos. Y es que otra cosa que están poniendo de manifiesta estos encuentros de ciencia sin sombrero es que las científicas, ante la adversidad, arrimáis el hombro y dedicáis todo vuestro conocimiento y todas las estructuras que tenéis a vuestra disposición para dar respuesta a lo más urgente. Lo más urgente desde hace año y medio es la investigación sobre COVID-19 y vosotras estáis analizando cómo funciona la infección en la embarazada y en el recién nacido. Es un proyecto que se llama GESNEO COVID y es un proyecto que a mí me encantaría que compartas con nosotros y que nos cuentes cómo lo habéis hecho, cómo lo estáis haciendo, cómo surge la idea. Bueno, cuéntanoslo todo de este proyecto.
Pues mira, el proyecto surge porque empezamos o sea, nos tuvimos que organizar dentro del hospital, el Gregorio Marañón, como uno de los hospitales en Madrid para atender las gestaciones y los partos dentro de la Comunidad de Madrid. Entonces se derivaban muchísimas mujeres para tener sus recién nacidos en nuestro hospital, porque hospitales periféricos más pequeños, como son Infanta Leonor o el Hospital del Sureste, pues ahí se llenaban incluso o sea, todas las dimensiones del edificio, las habitaciones y demás de pacientes adultos con COVID. Entonces las gestantes tenían que tener sus recién nacidos y muchas nos las derivaron al Gregorio Marañón. Entonces ahí empezamos los pediatras a trabajar dentro de este campo porque el el COVID en niños es poco sintomático y no teníamos el volumen de pacientes que estaban teniendo los adultos. Entonces, los pediatras al final nos volcamos en trabajar con los adultos COVID y también con las gestantes con COVID. Entonces ahí pensamos, bueno, como además el VIH lo hemos trabajado tanto, ¿no? ¿Cómo se transmite el VIH? Si se transmite a través de lactancia materna, si en el parto se puede transmitir, pues dijimos, ¡joy! ¿Qué pasa con este virus? Entonces nos pusimos a revisar la literatura y tampoco había mucho de lo que contaban los chinos, ¿no? En Asia. Y dijimos, ¿y este virus producirá algún daño en el recién nacido y se transmitirá por la leche y estará en la placenta, en la sangre de la madre? ¿Se transmitirán anticuerpos? Entonces pensamos que era una oportunidad para investigar y lanzamos el proyecto y pedimos ayuda a los fondos también COVID que se destinaron desde el Carlos III, que nos nos subvencionó, nos apoyó el proyecto y también a través de una red con la que también trabajamos, que es RECLIP, que es la red de ensayos clínicos pediátrica. Hay una red nacional para hacer ensayos clínicos en pediatría, que también, digamos, que aglutina los hospitales. Entonces, mandamos el proyecto a los hospitales a través del correo que tenemos de todos los contactos de RECLIP, de los centros, y quisieron participar 13 hospitales con nosotros. Entonces dijimos, bueno, pues ya tenemos mucho volumen, vamos a investigarlo. Y entonces hemos estado recogiendo las características de las gestantes y de sus recién nacidos, tanto desde el punto de vista epidemiológico clínico como con muestras biológicas, que son, como te he comentado, placenta, leche, la sangre de la madre y del recién nacido, que lo del recién nacido era muy complicado porque era recogerles la sangre del cordón umbilical y la placenta. Imagínate, en el momento del parto, coger placenta para estudiar y mirar allí y amplificar el COVID, el SARS-CoV-2. Y después hemos seguido a los niños hasta que han cumplido más o menos los 6 meses en la consulta pediátrica para ver su desarrollo, su crecimiento, el desarrollo neurológico. Y en la leche también hemos mirado el virus y ya tenemos un poco toda la información. Además es que pensamos, vamos a juntar al principio, bueno, porque como no sabíamos cómo iba a ir la cosa, lo de las olas no sabíamos, la primera ola o hasta que 1 año y tal, pero luego vimos que podía ser interesante ir describiendo cómo iban siendo todas las olas de la pandemia. Y entonces al final hemos analizado 1 año completo, hemos ido viendo las distintas olas y cómo se ha ido comportando el virus desde el principio, desde el mes de marzo hasta marzo 2020 a marzo 2021. Y ya sabemos, pues bueno, si quieres te digo los resultados que... Bueno, que el virus... o sea, yo ¿Sí? no quería así pecar como digo, a ver si todavía no nos puede compartir, pero encantadísima de que los compartas con nosotros así en primicia prácticamente mundial, aunque no lo sea, pero nos lo imaginamos. Ay, qué gracia, no, muchas gracias. Bueno, ya hay muchos otros grupos que han publicado cosas, o sea que bueno, que no vamos a contar algo como único, porque hay mucha gente investigando, aunque es verdad que nuestro estudio es importante por lo que te comentaba, porque hemos trabajado en red con muchos centros y hemos visto desde el momento del nacimiento 1 año entero y luego los niños hasta que tenían 6 meses. Entonces, bueno, los resultados son que es un virus respiratorio, que no se transmite por o sea, dentro, digamos, durante el embarazo, ni tampoco en el momento del parto, que no se transmite por sangre, sino que se transmite luego después. Los niños nacen y ahí se pueden contagiar si viven en un ambiente o comparten, bueno, el ambiente con personas con infección. O sea, de las madres que son en ese momento muy contagiosas, el niño se puede infectar, pero si la madre ya está en una fase
estar resolviendo la infección no se contagia y no se transmite a través de la lactancia materna tampoco. Al revés, la lactancia materna tiene muchos anticuerpos que son protectores para el coronavirus y también para otros virus respiratorios, porque esos anticuerpos son polifuncionantes y la lactancia materna es impresionante, toda la protección que puede brindar a ese recién nacido. Y luego, pues bueno, el niño crece, se desarrolla de una manera normal, neurológicamente son niños totalmente normales, están creciendo con sus hermanos y si luego se contagian, los poquitos que hemos tenido que se han contagiado después del nacer, el COVID, este virus no da un cuadro grave en el lactante. O sea, digamos que se comporta como que el niño lo tolera y no le produce, más allá de a lo mejor algo de fiebre, pero desde luego nada de lo que se está viendo y lo que se ha visto en el adulto. Bueno, maravillosas noticias todo eso que nos Sí, cuentas, Marisa. maravillosas Así que noticias. enhorabuena por esta investigación que, bueno, a mí me parece que es preciosa, aparte de muy necesaria, porque como tú dices, no hay mucha evidencia científica de qué pasa en el COVID, ni con gestantes, ni en niños, y menos todavía de estas edades tan reducidas. Así que, de verdad, enhorabuena y millones de gracias por traérnoslo a Ciencia Sin Sombrero para liberar este conocimiento y compartirlo con todas las personas que nos estén siguiendo hoy y que estén viendo este espacio. Ahora, luego seguimos hablando de la ciencia que haces, pero ahora vamos a pasar a una sección que se llama 10 preguntas 10. Vamos allá. Bueno, Marisa, lo que viene ahora son 10 preguntas que queremos que contestes con una palabra o como muchísimo con una frase. ¿Estás preparada? Vale. ¿Sí? Venga, vamos allá. Si no fueras científica, ¿qué serías? Buf. Si no fuera científica, es que yo volvería a ser médico. Yo sería médico. Sería médico. ¿Un libro que nos recomiendes? Pues, no sé, quizás... ay, ¿cómo se llama este? No me voy a acordar ahora. Ay, además es que ha habido una serie muy, muy bonita de Patria, no me salía. Patria, me parece un libro precioso. Es de los últimos que he leído. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Pues me llevaría música y me llevaría compañía. ¿Tu canción preferida? Mi canción preferida, quizá de Queen, We Are the Champion. ¿Eres de noche o de día? De día. ¿Deportes? Deportes, pues me gusta mucho todo el deporte de montaña. El esquí, pasear en la montaña, eso es lo que me gusta. ¿Te hizo muchísima ilusión? Me hizo mucha ilusión cuando nació mi primera hija. ¿Radio o Spotify? Radio. ¿Una peli? Una película, Memorias de África. ¿Tu plato estrella? La paella. ¿Y un deseo? Uf. Pues mira, te voy a decir que se acabe esta pandemia. Pues ojalá que se cumpla y este aplauso es para ti porque has conseguido y completado con éxito también esta misión. Vamos a seguir hablando de tu carrera científica y bueno, también de tu trabajo como pediatra, Marisa. ¿Qué significa para ti que eres tan absolutamente vocacional? Yo te he escuchado muchas veces hablar de pediatría y la forma tan bonita y admirable con la que vives tu trabajo. ¿Qué significa para ti ser pediatra, Marisa? Pues es que es más del 50% quizá de lo que soy. Para mí ser pediatra es levantarme por la mañana y saber que lo que voy a hacer durante el día es algo que para mí va a llenarme de alegría. Es ver un montón de sonrisas en los niños, a pesar de que estén enfermos,
y el juego que comparto con ellos cada día, porque trabajar de pediatra es jugar con los niños y, no sé, devolverles la sonrisa que a veces han perdido. También es acompañar a las familias e intentar, no sé, devolverles también a ellos la salud de sus hijos cuando se puede y cuando no, pues acompañarles en esa situación que están pasando. O sea, también ser pediatra es ver esos padres, sobre todo, vamos, pasándolo mal con algunos pacientes, con algunos niños. Qué bonito, No sé. Marisa. Y volviendo a hablar de investigación, ¿hay alguna investigación, algún estudio en el que hayas participado que te haya hecho sentir particularmente orgullosa, Marisa? Este del coronavirus sí, mucho, mucho, porque yo ahí de verdad que trabajé en unas situaciones en que todo era muy complicado, pero la vida seguía haciendo camino, porque seguían naciendo niños y había que, bueno, dar respuestas, ¿no? Entonces aquello para mí fue porque muchos de mis compañeros en ese momento no estaban para apoyar, los equipos estaban pues todo un poco repartido, intentando hacer casi que medicina de guerra, o sea, de verdad. Entonces ese trabajo para mí ha sido súper gratificante. He trabajado codo con las matronas, con los ginecólogos, ahí he compartido mucho con ellos, fantástica el trabajo que hacen los obstetras, los he descubierto. Y también, bueno, la microbiología es súper importante, contar con un muy buen servicio de microbiología como el que está en mi hospital, y luego toda la parte, lo que has dicho tú, de la estructura, de poderte apoyar en las estructuras que hacen investigación siempre, como son el biobanco, toda la gente y todo el personal que trabaja ahí. O sea, para mí, de verdad te lo digo, en esta pandemia COVID, yo he aprendido un montón y yo creo que, bueno, no, es que tampoco me gusta echarme flores, pero he aguantado el tipo, porque han sido momentos muy estresantes, muy complicados, pero había que infundir mucha fuerza y mucho ánimo, y como yo tengo un carácter así como muy optimista y siempre muy positivo, pues yo creo que eso ha venido bien. Y yo ahí sí que me siento orgullosa, porque además ayudé a mi jefe de servicio junto con otro compañero, a organizar un poco la atención de los equipos COVID que se organizaron en el hospital. Entonces, bueno, los equipos COVID son los equipos que han ido a trabajar y a tratar las plantas de medicina interna donde estaban ingresados los pacientes. Y entonces ahí, como ha ido gente de todo el estamento de todas las especialidades, pues ahí trabajé en la parte de organización y de distribución de personal, porque me conozco mucho, mucho el hospital y mucho a la gente desde hace mucho tiempo. Y Así luego, que colaborando desde sí, distintas, vamos, poniéndote sombreros distintos, como se suele decir. sí, claro. Tienes que ir desde ir a hablar, por ejemplo, con la matrona que está atendiendo un parto y para que ella vea que es una pieza fundamental en la investigación que se hace y que ella es tan importante como el otro que está ahí en el laboratorio mirando si tiene la PCR en la placenta o no la tiene, pero ella es una pieza fundamental, como ir luego, pues sí, a hablar con la jefe de servicio de microbiología y explicarle con pasión, como tú has dicho, el proyecto. Un proyecto que, bueno, es importante, pero ahí lo que estaba pasando es que la gente adulta se estaba muriendo. Entonces, nosotros íbamos ahí, no, es que queremos ver si los niños cogen el virus, no lo cogen, la leche materna. Entonces, esto fue difícil. Entonces, bueno, esa parte hay que saber hacerla. Y luego, bueno, dentro del COVID y dentro del VIH, quizá lo que más hemos trabajado, y ahí he tenido mucha colaboración de algunas personas que últimamente han entrado para hacer su tesis doctoral, Iciar Carrasco, Carolina primero, y es la parte de la coinfección del VIH y la hepatitis C. Tú fíjate que ahí también nos dieron un proyecto. Hay niños que no nacen solo con un virus, sino que nacen con dos, que son crónicos. Ahora ya la hepatitis C se cura, el VIH no, pero han tenido mucho tiempo hasta que se ha podido curar en ellos la hepatitis C, el VIH y la hepatitis C, los dos virus. Entonces, Ya, muy interesante esa investigación que hemos llevado a cabo. muy interesante. Marisa, ¿y qué significa para ti que coordinas Corispe, que participas en la red de investigación en SIDA de una forma tan activa? ¿Qué significa para ti formar parte de una red como esta red de investigación en SIDA? Pues yo es que me siento muy afortunada, Débora,
precisamente por estar vinculada y formar parte de esta red. Porque creo que toda la gente que trabaja dentro de la red es gente para quitarse el sombrero. Gente que dedica el tiempo que no se les paga, porque hoy en día es así en la investigación que hacemos, a apoyar todo esto que es la corte CORISPE y lo que hacemos. Entonces, soy súper afortunada de tener unos compañeros de trabajo y de trabajar dentro de esta red y de esta corte. Así es como me siento. Pues qué bonito, Marisa. 3 de esas personas que también son Xavier Ris como tú, que también van a estar o han estado en estos encuentros virtuales de Ciencias sin Sombrero, te han preparado 3 preguntas que te vamos a pedir que respondas de forma muy, muy breve. Vamos a ver quién es la primera sabia de la noche de hoy. Vale. Si te digo la palabra felicidad, ¿a qué momento de tu vida te lleva? Me lleva a cuando nació mi primera hija. Directamente. Sí. Vamos Sí, a ver sí. la segunda pregunta. Preguntaría, ¿cómo animarías a otras compañeras o compañeros tuyos a investigar? Pues merece la pena porque detrás de la investigación está la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en la vida para mejorar al ser humano y la salud. Y la última pregunta. Como sabes, en el año 2030, ONU-SIDA tiene como objetivo global acabar con el VIH como enfermedad, o sea, como un problema de salud pública. ¿Crees que logrará España este objetivo? 2030. Claro que sí. Vamos a ello. Yo creo que si entre todos ponemos de nuestra parte es posible. Ahora hay muchas cosas, como por ejemplo la PrEP. Nos falta quizá más concienciación y más información a la población joven, pero ¿por qué no? Yo creo que igual sí. Pues ojalá con la PrEP, con la profilaxis preexposición y otras muchas medidas de prevención, ojalá que se consiga por fin, poco a poco, ¿no? Llegar a ese objetivo que nos comentaba Asun Díaz. Sí, Estamos acabando ya casi esta entrevista, Marisa, pero nos quedan 2 secciones muy, muy cortitas, pero vamos con la primera, que es una de mis preferidas, y esta es la estantería de la doctora Álvarez. Pues por fin estamos en mi sección preferida, Marisa, y es una sección en la que yo me desquito porque vamos a hablar de porcentajes, que es una de mis cosas preferidas del universo. Y me gustaría preguntarte, Marisa, ¿a ti te gustan los números? No mucho. O sea, que las matemáticas me gusta mucho porque estamos ahí, o sea, estamos conociendo a través de Ciencias sin Sombrero que en realidad las científicas y las matemáticas nos lleváis tan bien como cabía esperar. Así que está muy bien porque seguro que dais mucha esperanza a muchas incipientes científicas para el futuro. Hemos preparado un pequeño trivial con preguntas, con datos del informe elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia que se llama Científicas en Cifras. Y hoy vamos a hablar de convocatorias públicas a las que los investigadores pedís financiación, porque cada vez que llegan los dineros para los proyectos de investigación no caen así del cielo, sino que tenéis que escribir un proyecto y presentarlo a lo que se llaman las convocatorias públicas de financiación. Entonces te voy a empezar a preguntar, Marisa, ¿cuál crees que es la proporción de mujeres en las ayudas solicitadas a las convocatorias de recursos humanos de la Agencia Estatal de Investigación? De todas esas ayudas solicitadas, ¿cuántas crees que vienen de parte de mujeres? ¿El 47%, el 50% o el 89%? 50%. El 47%, hemos estado muy cerca. ¿Y cuál es la proporción de investigadoras principales en las ayudas solicitadas en las convocatorias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación? ¿El 52%, el 37% o el 99,9%? El 37%. El 37%, muy bien, Marisa. Y la última de todas.
la tasa de éxito de las ayudas solicitadas, es decir, que no solamente presentes el proyecto, sino que además consigas la pasta, ¿qué crees que es mayor, en mujeres o en hombres? ¿En mujeres, en hombres o es igual, no hay brecha de género en ningún tipo de investigación? En hombres. Pues efectivamente, en hombres. En mujeres es del 43% y en hombres es del 48%. Como lo has hecho también, como has participado en Ciencias sin Sombrero sin pestañear, queremos hacerte entrega de tu acreditación como científica sin sombrero 2021. ¡Vamos allá! Ay, muchísimas gracias. Yo creo que no lo he hecho tan bien, pero bueno, me ha hecho tanta ilusión. Pues nada, ha sido maravilloso. Y ahora, para cerrar, vamos a ver a nuestro gran coordinador, el doctor Pepe Alcamí, que es científico de profesión y poeta de corazón, que nos trae un poema y una pequeña historia sobre la sin sombrero de la semana que ha elegido Mar Zamora. Vamos allá. De Concha Méndez, de su libro Niño y sombras en recuerdo a su hijo muerto. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, se repartió mi alma para formar tu alma, y fueron 9 lunas, y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello? ¿De qué color tu sombra? Mi corazón es cuna, que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida. Te seguiré meciendo hasta el fin de mis horas. Concha Méndez nace en Madrid en 1898 en el seno de una familia acomodada, muy culta, estudia en un colegio francés y entra en contacto desde muy joven con la generación del 27. Es novia de Luis Buñuel durante muchos años y gracias a él pues conoce a Lorca, a Alberti, a Cernuda, a Miguel Hernández, ¿no? A toda esta gran generación intelectual y poética de principios del siglo XX en España. Fue una gran deportista, pero yo creo que su vida realmente la vertebran por una parte los viajes y por otra la poesía. Escribió también teatro, pero esencialmente es una gran poeta. Su poesía está toda recogida en una obra completa, pero se distinguen como 3 etapas. La primera etapa es una etapa un poco en la línea de Alberti, ¿no? De Marinero en tierra, que es un poco neocostumbrista. A mí me gusta menos, me gusta mucho su segunda etapa en la que escribe libros movida por sentimientos muy profundos y a veces muy desgarradores. Escribe un libro que se llama Niño y sombra, porque ella perdió un hijo al nacer. Y entonces este libro está escrito, digamos, con los sentimientos que como madre eso le provocó. Su tercera época es una época en la que conjuga una cierta poesía popular con una poesía más profunda, ¿no? Sobre el sentido de la vida y de la existencia. Ella se casó, como he dicho, con Manuel Altol Aguirre, crean una imprenta, ¿no? Que se llamó La Verónica y que editaron muchos libros de los poetas y escritores del 27, incluso luego, después de la guerra en Londres, en un breve periodo. Es una persona muy de referencia, ¿no? Entre las poetas de principios de siglo en España. Al final de su vida dictó sus memorias a una sobrina suya y también estas memorias, bueno, narra su vida a través de los viajes, a través de anécdotas. Parece que censura algunos aspectos más íntimos de la misma. Pero es sin duda una poeta de las grandes de esta generación. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado compartiendo esta noche con nosotros, porque me hacía mucha ilusión que estuvieras aquí precisamente por esa entrega que siempre tienes en todo el trabajo que haces y en toda la investigación que desarrollas desde Corispe. De verdad que ha sido un placer increíble tenerte aquí. Pero antes de dejarte marchar, quería preguntarte, cuando te invitamos a Ciencias sin Sombrero, a este proyecto de Nosotras Somos RIS, ¿te esperabas algo así? La verdad que no, ha sido súper original y además que ninguna pregunta preparada. He tenido aquí que salir como he podido de las preguntas y todo lo que me ha sido poniendo como retos y la verdad que ha estado muy bonita la entrevista. No me esperaba nada así. Muchas gracias, Débora. Pues muchísimas gracias a ti, Marisa, por habernos acompañado. Queremos aprovechar la oportunidad también
de agradecer a la Red de Investigación en SIDA por todo el apoyo y por poner todo de su parte para que hoy podamos estar aquí hablando de ciencia, y por supuesto también a la compañía Big Healthcare por su mecenazgo. Muchas gracias, Marisa, de nuevo por acompañarnos, y la última pregunta que te quiero hacer: ¿tienes algún deseo científico para este próximo año? Sí, que se continúen las subvenciones que nos están dando y que nos sigan apoyando en investigación. La verdad que es lo que más necesitamos, o sea que sí, como bueno, y hemos presentado nuestro grupo de infectología porque la RIS se acaba, las redes, y hemos presentado nuestro grupo pediátrico a los ciber. O sea que mi deseo es que nos den el grupo pediátrico y dejarnos entrar en el ciber para continuar nuestra investigación. Pues ojalá que así sea, ojalá que podáis seguir desarrollando toda esa labor tan bonita que hacéis desde todo el equipo de Corispe. Un abrazo para ti, Marisa, un beso muy fuerte. Gracias. Y para todo tu equipo. Y a las demás personas que nos acompañáis desde vuestras casas, muchas gracias por estar ahí un jueves más, y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí el jueves próximo a las 22 horas en Ciencia sin Sombrero. Y mientras tanto, sed felices. Hasta el jueves que viene. ¡Chao! Adiós, muchas gracias.